Audio. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Masterminds Week. Como saben, esta semana hemos tenido un tema bastante importante para Latinoamérica, como es la cadena de suministro y el cumplimiento. Y en este tercer día tenemos tres invitados muy especiales que nos acompañan desde México para compartirnos acerca de un tema también que suma mucho valor a lo que venimos hablando los últimos 2 días, y es la debida diligencia. Y hoy trataremos los puntos clave que necesitamos como proveedores conocer o como empresas en lo referente precisamente a este proceso. Y por eso quiero contarles un poquito quiénes son nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, tenemos a Fernando Pérez, quien es abogado, graduado de la Universidad de Monterrey, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad también de Monterrey, con más de 20 años de experiencia como abogado, con enfoque en temas de gobierno corporativo y compliance. Actualmente, él funge como líder del programa de ética y cumplimiento de Grupo Proesa. Grupo Proesa es una empresa 100% mexicana con presencia en 9 jurisdicciones y más de 12,000 colaboradores. A él le apasiona lo que hace en todo lo referente a la ética, el cumplimiento, y siente que esto le da todo el sentido profesional, obviamente, a su vida. Sabe que trasciende en el tiempo lo que hace y sobre todo le gusta generar cimientos para la continuidad del negocio. Así que muchísimas gracias, Fernando, por este increíble apoyo y sumarnos con toda tu experiencia. Muchas Por otro gracias. lado, les cuento que nos acompaña también Héctor Contreras, quien es socio fundador de Governance Ethics and Compliance Advisor, también es una empresa mexicana. Él es abogado con más de 30 años de experiencia en su ejercicio profesional, colaborando con diferentes agencias gubernamentales en el sector financiero, turístico, de protección de datos personales. Él ha sido responsable en programas de prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento al terrorismo en diversas empresas y ONGs. Dentro de las empresas que destacan, Grupo Financiero Banamex, Grupo Electra y Banco Azteca. Actualmente dirige Governance, Ethics and Compliance Advisor, que es una firma especializada en el diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento, litigio estratégico y riesgos. Muchas gracias, Héctor, por sumarte el día de hoy. Y una Muchas gran gracias. mujer que... Y voy a quitar El back, que es... mi virtual background porque me veo como fantasma, pero bueno. Vale, no hay problema. Nos acompaña María Bárbara Barcén, una mujer que se destaca mucho en el mundo también del compliance. Ella es abogada corporativa con más de 17 años de experiencia en empresas de consumo y principalmente en empresas altamente reguladas como el tabaco y fórmulas infantiles, con conocimiento en las regulaciones locales y situaciones políticas y sociales de la mayoría de mercados latinoamericanos, más de 11 países, así como de las políticas y procedimientos de compañías americanas, con alto conocimiento en el manejo en compliance y asuntos de gobierno, negociaciones de acuerdos con la industria y el gobierno, relaciones con la Secretaría de Salud, asuntos legales en temas de creación de compañías, generación de mejoras prácticas, atención de los asuntos del día a día, compra-venta y venta de activos, contratos, marcas, de análisis publicitario y regulatorio, manejo de plantas de administración de litigios. Es líder de equipos de alto desempeño, manejo de proyectos especiales y la creación y seguimiento exitoso de sus presupuestos. Así que muchísimas gracias de nuevo a los tres por estar hoy acá. Bueno, me pasaba a comentarles que dentro de la experiencia de Bárbara, ella es Chief Compliance Officer de Baker McKenzie actualmente y fue Compliance Officer de Walmart. Ok, con esto vamos a comenzar un tema súper importante. La verdad que ha salido y ha resaltado lunes y martes cuando hablábamos del rol de las pymes como proveedores claves dentro de la cadena de suministro. Ayer hablábamos del tema del lavado de activos, blanqueo de capitales, y volvíamos a hablar de la importancia de conocer qué es la debida diligencia y que tiene que estar dentro de las organizaciones. Así que me encantaría empezar primero por esta parte básica. Hoy nos acompañan profesionales de diferentes jurisdicciones. Gracias de verdad a todos por sumarse el día de hoy. Pero entonces, partamos de eso. ¿Qué es la debida diligencia para todos estar, digamos, en sintonía? Y me gustaría ahí, Héctor, que comencemos contigo. ¿Cuál es? O sea, un concepto en concreto para todos tener esta misma línea base.
Sí, claro, con mucho gusto. Nuevamente, muchas gracias y pues un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo lo definiría como un proceso de investigación y análisis legal para determinar el estado que guarda una persona u organización en determinado ámbito, que permite dar un diagnóstico sobre el riesgo que implica iniciar, continuar o concluir una relación de negocios con dicha persona o entidad. Esto es prácticamente lo que hace, en nuestra opinión, un proceso de debida diligencia es darnos una fotografía, un check-up regulatorio de una persona o una entidad en un momento determinado. Y la debida diligencia va a depender del requerimiento que tenga la organización o la entidad de analizar cierto aspecto de su contraparte comercial. ¿Por qué? Porque al final hay que recordar que puede ser un proceso de due diligence muy amplio, en donde podríamos ir a la parte financiera, en donde podríamos ir a la parte fiscal, a la parte laboral. Va a depender de lo que hagamos, pero sí es un diagnóstico inicial en donde debemos de tener por lo menos un grado de cumplimiento, determinar cuál es el grado de cumplimiento de una empresa o del apego a la normativa de una empresa o una organización. Hay que recordar que este concepto de debida diligencia tiene dos fuentes principalmente. Una pondría el Comité de Basilea o el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que sus resoluciones y sus documentos no son vinculativos en estricto sentido, sin embargo todo el mundo lo sigue, por lo menos en el sector financiero, y habla de un tipo de regulación o de autorregulación que es lo que impulsa el Comité de Regulación Bancaria, ¿no? De Supervisión Bancaria, perdón. Y por otro lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, como todos lo conocen seguramente en este foro, que son los principales impulsores, quienes son los principales impulsores de la debida diligencia. En una primera etapa, esta debida diligencia ha sido dirigida a quién es tu cliente, a quién es tu usuario, a quién es la persona con la que tú estás. Pero como seguramente Bárbara lo va a comentar, en el mundo financiero es muy típico que cuando vas a iniciar una relación de negocios, o una fusión, o una adquisición de acciones, o alguna adquisición de una empresa, vas a este proceso de debida diligencia. Entonces, cerrando el tema, yo pondría que es un check-up regulatorio de una persona o una entidad que realiza una contraparte comercial o un tercero o un regulador en algún momento dado para determinar el estado de salud, llamémosle así, normativa de esta empresa. Adelante, no sé si... Excelente, Gracias. gracias. Yo creo que lo recogiste súper bien y en concreto, y por eso quisiéramos que Bárbara nos ilustrara un poco, tomando en cuenta lo que tú nos definiste, ¿cierto?, de la diligencia. Estos puntos claves, Bárbara, tomando en cuenta también la experiencia que has tenido en estas otras industrias, que no deben quitarse de la diligencia, entendiendo pues que es un proceso clave de diagnóstico y de evaluación de los proveedores o de diferentes actores dentro de la cadena de suministro. Sí, yo creo que cuando hablamos de cadena de suministro, tenemos que tener una visión bien amplia hoy por hoy. ¿Y por qué me refiero a tener una visión muy amplia? Porque el concepto de cadena de suministro está cambiando. Anteriormente, como decía Héctor, tú hacías a lo mejor una debida diligencia de empleados, proveedores o clientes, y bueno, a lo mejor te metías en cuestiones de conflictos de intereses, anticorrupción, o también quizá, como bien lo mencionabas en el ámbito bancario, de prevención de lavado de dinero. Y podías hacer esta debida diligencia y de acuerdo a los criterios que cada uno establecía, porque no tenemos criterios universales para establecimiento de cómo pasar o no pasar a un proveedor, de acuerdo a estos criterios generales, bueno, pues tú aceptabas o no aceptabas en este ejemplo, a tu proveeduría, y al lado de eso lo alineabas a tu propio clasificación de riesgo. Entonces es bien interesante todo lo que tiene que ver con cadena de suministro, porque primero tienes que hacer un análisis de riesgo general, luego tienes que hacer un análisis de riesgo específico de tu riesgo por proveedores y luego tienes que hacer un due diligence, ¿no?
Pero realmente lo que ahora está pasando con esta nueva normalidad, esta nueva realidad, con la entrada a los objetivos de desarrollo sostenible, es que la cadena de valor está, perdón, la voz mañanera, está tomando un enfoque diferente. Y este enfoque tiene que ver con un enfoque donde estamos observando ya no solamente la prevención, ya no solamente el conflicto, ya no solamente la anticorrupción, sino estamos viendo muchísimos enfoques. Nos estamos metiendo a una visión de integridad, una visión de sostenibilidad, una visión completa donde estamos evaluando otros requisitos. Si tu compañía es diversa, es inclusiva, si tiene obviamente certificaciones, si trae de trabajo infantil. A lo que me refiero es mucho en relación a tendencias internacionales. Pero aquí viene una pregunta que voy a dejar en la mesa. Ya todos estamos preguntando tanta cosa que mi pregunta es, ¿realmente la necesitamos? ¿No? Y la segunda pregunta es, ¿qué hacemos con toda esa información que pedimos de terceros? Algo que me tiene a mí muy sorprendida y con eso termino mi participación para que todos vayamos colaborando, me tiene muy sorprendida el due diligence entre empresas. O sea, he escuchado ya en algunos casos en específico como otros proveedores, ¿no? A la hora de darte de alta en esta cadena de suministro, te piden cuestiones muy específicas, o sea, muy específicas. Entrégame el archivo en el cual tú entrenaste a tu gente. Y yo digo, con esa pregunta no estaremos infringiendo con privacidades, no estaremos infringiendo con confidencialidades. Si es tan necesario meternos hasta allá, entonces creo que es un tema bien importante la debida diligencia, la pasada, la que se vivía en el pasado, que era en papel, la que evolucionó al Excel, la que va a evolucionar tecnológicamente. Y creo que a mí me encantaría, perdón, ya con eso acabo porque uno parlotea muchísimo, a mí me encantaría que tuviéramos unos lineamientos y que esos lineamientos realmente nos ayudaran a todos a tener un poco una guía, ¿no? Y que no unos pidan 39 documentos, otros no pidan nada, y buscar un estándar que sea acorde a la regulación, acorde a las industrias y acorde a las tendencias internacionales. Y con eso termino. Muchas gracias, Ingrid. Gracias, Bárbara. Tomas súper claves el tema del análisis de riesgos y lo hemos escuchado con varias organizaciones que a veces aplican ciertas normas o códigos y políticas, pero a veces no van relacionados a los riesgos de su industria. Entonces sí es importante analizarlos y aprovecho a hacer un paréntesis. Mañana el tema que vamos a tratar aquí en Mastermind es específicamente en temas de riesgo, así que no se olviden en registrarse para mañana. Cerrando el paréntesis, tomando un poco todo lo que tú dices de los lineamientos, siento que todo se hizo un poco más fuerte y más estricto también a nivel de lo que pasó en la pandemia. Y te pregunto, Fernando, porque ustedes están en 11 jurisdicciones distintas, en diferentes continentes, ¿cuál fue este efecto para ir abordando un poco también estos puntos clave, pero mezclado con todo lo que pasó también ahorita con el COVID? Porque definitivamente sabemos que hubo mucha premura, muchísima presión para generar estos temas de abastecimiento. Cuéntanos un poquito desde esa perspectiva de la operación que ustedes tienen. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, les comparto 4 puntos, ¿no? Me parece que el tema del COVID hizo mucho más rápido todo, es decir, nos empezamos a mover mucho más rápido y eso como que trajo la responsabilidad al tema a los oficiales de cumplimiento en mi caso de ser más ágiles, del establecer lineamientos, del establecer protocolos de cómo ahora sí ir filtrando y digiriendo toda la información que nos llegaba. El segundo aspecto que creo que fue relevante y lo seguimos viendo es el número de regulaciones y de tendencias se ha ido incrementando. Por ejemplo, aquí en México, tener el tema fiscal, pues bueno, cada vez hay que ponerle mayor atención. También en México nos salieron con un tema de subcontratación que nos abrió otro punto que tenemos que estar monitoreando. Ahorita bien lo comentaba Bárbara, las nuevas tendencias de ESG, pues ahora sí que ver con quién estamos haciendo negocios, cuáles son sus prácticas, por ejemplo, en la contratación de menores, el tema de inclusión, porque bueno, al final lo que queremos es, queremos hacer negocios con empresas que de cierta forma vivan nuestros mismos valores, ¿no?
El tercer punto que quisiera comentar, pues bueno, también el tema del COVID abrió un entorno global, no solamente creo que rompió paradigmas, y ahorita vemos en las empresas que, pues bueno, ya no solamente se están conformando con talento local, sino que ahora sí que se abrió, se abrió ahora sí que las posibilidades, y pues bueno, ya es ahora sí común empezar a laborar con gente, pues bueno, que no está en tu ciudad y en ocasiones que no está en tu país, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también nos puede traer cierto tema de barreras culturales, donde tenemos que, como oficiales como oficiales de cumplimiento, ser sensibles e ir entendiendo. Y por último, pues bueno, creo que el flujo de información es enorme. Por ejemplo, el tema de los screening te puede significar que recibas información de más de 1,700 bases bases de información, ¿no? Entonces, ahora sí que cómo tener la capacidad de ir creando el músculo, porque ahora sí creo que es algo que tenemos que ir trabajando, entendiendo y ahora sí encaminando para poder ser ágiles en el manejo de toda esa información que recibimos, ¿no? Porque para no convertirnos en un cuello de botella en la operación, creo que es uno de los retos principales que tenemos como áreas de cumplimiento. Gracias. Gracias, Fernando. Y tú mencionabas algo justamente que nos dejó el COVID, ¿no? Todo este tema de contrataciones y tercerizaciones que se están haciendo. Y ayer justamente tocamos este tema de los riesgos que tiene trabajar, digamos, a través de terceros o que otros accionen, digamos, en nombre nuestro. Y aquí quisiera, cabal, ilustrar un poquito, Héctor, justamente esto, o sea, cómo tenemos estas limitantes con los proveedores. Porque a veces obviamente están a nivel nacional y se rigen sobre nuestra jurisdicción, digamos, del país, pero cuando es a nivel internacional o cuando no están dentro de la empresa, ¿cómo ves estas limitantes que podemos tener o elementos claves que deberían observar las empresas al ver estas contrataciones? Sí, muchísimas gracias. Mira, yo creo que ya de alguna manera lo comenta Bárbara y Fernando, y creo que es bien importante mencionarlo. A ver, finalmente no hay un estándar global que diga o universal sobre el tema de los procesos de debida diligencia. Y déjenme contarles una historia rápida. Hace poco me invitaron a participar como consultor en una empresa transnacional. Y la verdad es que cumplimos técnicamente con todo. Nada más nos faltó una cosita muy pequeñita. No teníamos una política, nosotros como despacho, de inclusión. Y esto es porque realmente el despacho lo formamos en algún momento, la firma la formamos amigos, ¿no? Amigos y colegas. Pero no teníamos en el equipo nadie que tuviese cierta definición contraria al tema de ser heterosexuales, ¿no? Prácticamente no es porque no lo quisiéramos, sino porque no lo necesitábamos. Nadie se había agregado del equipo con alguna tendencia de esta naturaleza. Y la verdad es que nunca habíamos tomado en cuenta el tema de inclusión. Esta empresa global que les comento, pues sí lo tenía, y lo tenía muy fuerte. Y de hecho, fue el punto de inflexión, llamémosle así, el punto de decir, oye, a ver, tienes todo, pero te hace falta esto. Y para nosotros, en este momento, es uno de los temas sensibles dentro de la empresa. Por lo tanto, te dejamos para una segunda vuelta. Pero si alguien más llega con este proceso de inclusión, que es muy importante, pues le vamos a tener que dar el contrato a esa persona, porque además, pues no era una invitación, era abierto, era un concurso abierto, en donde todos presentamos nuestras posturas y nuestras políticas y todo esto, nada más que a nosotros en lo particular. Y lo pongo en el caso concreto, nos faltó el tema de inclusión. Entonces, regresando al punto, a ver, yo pensaría en varios puntos claves que no podemos saltar. Uno, la revisión de la estructura corporativa, ¿no? En donde debemos identificar a socios, representantes, apoderados y directivos. Y ahí algo que comentó Fernando que es súper importante es, pues los tenemos que pasar por el tamiz del screening, de las listas negras, de las listas restrictivas, hacia adelante, ¿no? De los programas de sanciones y todo esto. Posiblemente tendremos que definir, como lo mencionó Bárbara, también, oye, ¿para qué tipo de industria y para qué tipo de contrato
vamos a buscar a una persona, ¿no? Nuestro caso concreto, nosotros vemos temas de compliance, de cumplimiento normativo, pues era evidente que tendríamos que cumplir con toda la normativa y con todos los estándares corporativos, por ejemplo, de esta empresa global, ¿no? Incluida esta que les comento. Luego, la revisión de programas de sanciones nacionales e internacionales, ya lo mencionamos. Segundo punto, que creo que es bien importante, el tema de gobernanza corporativa y políticas de cumplimiento. Si de entrada tú vas a contratar un despacho como el nuestro y nos vas a decir, oye, pásame tu política de cumplimiento. Hoy es que no tengo, bueno, pues ya es un puntito, llamémosle que deberá solventarse, ¿no? Pero de entrada está ahí. Situación fiscal, ya lo comentaba Fernando, el tema de hoy de estar metidos en esquemas reportables sin reportarlos, en estar metidos en listas restrictivas, en listas por ejemplo, del 69B del Código Fiscal en el caso de México, la revisión laboral que ya comentabas, en el caso de ser una persona que sea prestador de servicios especializados o no, y ver que no caigamos en esta situación. Por supuesto, la revisión de situación financiera va a depender si el due diligence se aplica, por ejemplo, para una fusión o para una compra de acciones, ¿no? El tema de la situación reputacional, lo que decíamos, oye, posiblemente en nuestro país, pues, bueno, no posiblemente, está prohibido el trabajo de menores de edad y no puedes ir a contratar o tener un proveedor de tenis que tengan niños de 12 años trabajando, ¿no? Como ya lo hemos escuchado. Temas de sostenibilidad, fíjense que los due diligence hoy, por ejemplo, en el caso de bonos de Bancomer, perdónenme, ya ni existe Bancomer, de BBVA con los bonos que ha emitido de temas de medioambientales, pues ya está pidiendo que algunas empresas acrediten esto. En el caso de Bancomex, por ejemplo, para financiamiento, ya te pide que estés cumpliendo con algunos temas de sostenibilidad ambiental, social y responsabilidad corporativa. Temas de ética, por supuesto, y temas de inclusión y de género son súper importantes actualmente, ¿no? Yo haría, como lo comenta Bárbara, un checklist de cuáles son los mínimos que vamos a pedir. Me haría una pregunta adicional, que es, ¿para qué lo vamos a pedir? ¿No? ¿Para qué lo necesitamos? Ya me ha tocado también ver que te piden, oye, tu situación de buró de crédito, a ver, perdón, o sea, no es un tema de fraude o cosas de ese tipo, ¿no? Hay cosas que puedes pedir y que no puedes pedir, en mi opinión. Estos son los grandes puntos y que a nivel internacional o que como estándar global debieran todos tener, ¿no? Y lo encuadraría en 4 elementos principales. La parte corporativa, en donde incluiría el tema de gobernanza corporativa, la parte de la situación de la empresa en 3 ámbitos, la fiscal, la laboral y la financiera. La otra parte sería la reputacional y, por supuesto, el último elemento sería el tema de sostenibilidad. Y hablando de sostenibilidad es en las 3 vertientes, ¿no? Ambiental, económica y social. Y, por supuesto, el tema de responsabilidad corporativa. Creo que con estos estándares globales podríamos hacer algo. Y quiero comentar algo. En el caso de México, pues sí tenemos que mencionar que para nosotros o para todas las empresas, es casi un deber. Yo les dejaría ahí, y lo puse en mi post en LinkedIn, pues por ahí el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sé que en otras jurisdicciones también existe, nos habla en este caso de la inobservancia del debido control dentro de una organización. Y aquí lo que comentaba Fernando, oye, ¿se necesita o no se necesita? Para mí, sí se necesita, no en todos los casos, pero sí en casos en donde el servicio o el producto que vamos a contratar o el proveedor con el que vamos a operar puede tener ciertos riesgos. Un punto adicional que ya comentó Bárbara, creo que es el tema de los riesgos. Hoy, una debida diligencia debe verse desde el ámbito de riesgos, no desde el ámbito de vamos a cumplir solo con la normativa o con el estándar corporativo nacional o internacional, sino desde el ámbito de riesgos. Y en ese sentido es que creo que las limitantes
se van diluyendo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un estándar corporativo global o un estándar corporativo alineado a las necesidades internacionales, aunque sean otras jurisdicciones, se van a tener que cumplir. Ok. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que No, a la bastante orden. bien ilustrado. Y Bárbara, definitivamente pues, están claras, digamos, estos efectos, estas limitantes, pero hay una serie de impactos a las organizaciones por todos estos programas, digamos, que vienen, pero tú tienes muy claro y todo este tema de las tendencias, o sea, ahorita, digamos, tenemos esta base, todos creo que al final buscamos siempre tener estos temas de cumplimiento y de evaluación de la debida diligencia en las cosas como básicas de, pues, decía Héctor, la parte fiscal, la parte laboral. Sin embargo, viene muy fuerte, sobre todo por las normativas a las que normalmente nos acogemos, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y cómo entra esto, digamos, a interactuar ahorita? ¿Cierto? Porque no podemos hacernos como que no me va a pasar, sabemos que viene a impactar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo nos puedes compartir este hecho? Creo que algo que es bien interesante es, muchas veces en el ámbito jurídico, en el ámbito de compliance, yo observo, ¿no? Estando en compliance desde hace algunos años, que solo nos enfocamos al cambio inminente, ¿no? Es como, ya apareció la ley de prevención, corramos a arreglar la ley de prevención. Ya se habla de diversidad, hagamos diversidad e inclusión. Pero creo que, y de hecho hoy en la mañana me levanté con ganas de hacer un post de la importancia de establecer el objetivo, el target, el propósito. Porque muchas veces, y aquí los que estamos que nos gusta el liderazgo, muchísimas veces ahí andamos siendo reactivos y creemos que somos estratégicos, ¿no? Y eso pues es una mentira, ¿no? Y el que apliquemos una ley una vez que salió, eso no es estratégico. Eso es reactivo, completamente. Y tal cual, Ingrid, lo que tú estás diciendo es bien importante. O sea, creo que el enfoque es que el mundo va a cambiar sí o sí. Y bueno, ya cambió y va a cambiar mucho más. Y la importancia es, anteriormente había un enfoque muy específico en lo que eran los due diligence, pero ese enfoque de due diligence va a cambiar a cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos ir midiendo todas y cada una de las regulaciones en materia de todos estos temas que acaba de decir bien Héctor y Fernando, para poderlos ir observando en las compañías. Porque el fin último, o no el fin último, a lo que nos vamos a llegar en un futuro es a poder machar toda esta información también con el uso de huellas de carbono y fondos verdes. Esa es la verdadera historia de todo esto, ¿no? Esto va a pasar en los próximos 20 años, 10 años. Entonces, cuando uno tiene la historia, la visión completa, entonces ya ahora sí puede generar estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Pues hay de dos, ¿no? La que buscamos los lineamientos internacionales para aplicarla, o la que los líderes conscientes empiezan a establecer de acuerdo a la información completa y establecer la estrategia. Entonces, algo que tenemos que hacer y que es muy importante es, la cadena de suministro va a ser muy importante, ¿no? Se va a pedir toda la información en los próximos años. Esa información se va a machar tecnológicamente y con huellas de carbono de corporaciones. Ya lo vimos con ESG. Y aquellos que tengan buenas prácticas en materia de huellas de carbono van a tener mejores beneficios o tasas de interés en los bancos. Ahí está el círculo completo. Entonces, la pregunta es, desde ahí, ¿cómo vamos a establecer nosotros programas de due diligence al futuro? ¿Cuáles son las preguntas que son necesarias? ¿Cuáles son las preguntas que son relevantes? ¿Por qué van a ser relevantes para mí? ¿Yo voy a pedir un crédito verde? Entonces tendré que hacer esas preguntas. ¿No voy a pedir un crédito verde? No son relevantes. Como bien nos daba Héctor el ejemplo, voy a competir en una licitación con algunas compañías internacionales, pues determinadas preguntas son importantes, pero a lo mejor otras no. A lo mejor una pequeña lista que abarque los 3 temas, environmental, social impact y corporate governance. A lo mejor un poquito, ¿no? A lo mejor son necesarias 10, a lo mejor son necesarias 3 hojas como las que algunas compañías tienen.
¿no? Pero también cybersecurity hay que poner, data privacy. Y la pregunta del millón es, que siempre yo hago y por eso proponía, ¿no? Hay que hacer algo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con toda esa información? O sea, ¿de qué me sirve yo saber cómo está corporativamente la empresa de enfrente? O sea, la tendencia de cadena de suministro, entonces es el due diligence cruzado, en donde ya tenemos un paso antes de la SEC, ¿no? Que ese paso antes es mi propio competidor me puede pedir, ¿no? O mi propia cadena de proveeduría. Entonces creo que está bien interesante porque si solo platicamos del due diligence tradicional del pasado y que vivimos todavía ahorita, es interesante, es acotado, pero no es el que vamos a vivir en los próximos 10 años. Entonces, otra problemática que existe muy importante es esta problemática de, hablamos muchísimo, ¿no? De cadena de suministro, pero hablamos muchísimo que el 80% de las compañías en México son pequeñas industrias. ¿Cómo van a lograr hacer eso? Eso quiere decir que no lo van a lograr y van a quebrar y no los vamos a poder ayudar. Suena terrorífico para un país como nosotros. Entonces creo que estamos en un mundo importante donde podemos colaborar, contestar todas estas preguntas, trabajar de la mano y prepararnos preventivamente y no reactivamente. Y bueno, con esto termino. Ingrid, ha sido un placer para mí estar con ustedes. Voy a correr a una reunión, pero me ha encantado participar con ustedes. Gracias, Ingrid, por la invitación. Gracias, Bárbara, por darnos este espacio en Chao, tu Bárbara. agenda de la mañana. Adiós, Bárbara. Pero Gracias. continuamos Bye, y Hugo, bye. Bárbara nos ha dejado un mensaje súper importante y muchas reflexiones en relación a este tema de la debida diligencia. Y vamos a seguir con Fernando y con Héctor abordando justamente los temas desde esta perspectiva, digamos, desde la empresa y desde la parte de la consultoría y soporte como el que da, por ejemplo, Héctor. Y me quedo con desarrollar, después de lo que nos plantea Bárbara, ¿cierto? ¿Cómo es entonces en ese caso, en el hoy, ¿cierto? En esta debida diligencia del día a día, ¿cierto? Nuestros proveedores, pues a veces los aturdimos con todos los papeles que les solicitamos, ¿no? Definitivamente esa es una realidad y ella plantea también en función de los que son pymes, ¿cierto? Puede sentirse sobrecargado, ¿cierto? Un peso bastante fuerte tener que generar toda esta información. Pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, ¿cómo los podemos alentar y que esto no se vea sancionatorio, sino cómo también pueden como acuachar de alguna forma las empresas este tema de la debida diligencia y que no les impacte negativamente a las organizaciones? ¿Tú quieres, Fernando? Me imagino con la cantidad de proveedores que tienen. Sí, gracias. Bueno, eso ahora sí que es un tema relevante, porque bueno, ahora sí que por un lado pondría el tema de que como empresa, pues bueno, tienes que cuidar con quién con quién hacemos negocio. Y por el otro lado, pues bueno, también a veces te encuentras con proveedores pymes que pues ahora sí que por su propio tamaño, pues bueno, obviamente no están al nivel que quizá tú estés como grande empresa, ¿no? Entonces creo que también no solamente es el tema de, perdón, no solamente es el tema de ver por tus intereses como empresa, sino también el tema de ser responsable y ver cómo te empiezas cómo empiezas a ser ahora sí que responsable de tu cadena de suministro, cómo los empiezas a alentar, qué programas puedes empezar a tener para poderles ahora sí poner a disposición de ellos el tema de herramientas, a lo mejor el tema de compartir temas de capacitaciones, que a lo mejor es algo que al interior de una corporación grande tienes bien desarrollado y puedes fácilmente compartir con tu cadena de suministro. El tema de mejores, el tema de compartir las mejores prácticas, creo que también es el relevante y no verlos ahora sí que como externos, sino ahora sí que verlos como sinergias naturales sin las cuales la empresa pues no puede vivir. Ahí ahora sí que mi recomendación sería, pues ahora sí que cada quien ahora sí que que en su trinchera sabe la madurez que tienen en el tema de ética y cumplimiento. Lo que comentaba Bárbara se me hace fundamental. A veces
nos recibimos tanta información que queremos atender todo a la vez y eso en lugar de ser estratégicos nos desenfoca. Algo que nos estamos forzando aquí en el equipo de Proesa es tener una visión a corto, mediano y largo plazo, y largo plazo me refiero al 2030, tener objetivos bien identificados y bajo esos objetivos pues ir ahora sí que estableciendo tu plan de acción, y que tu plan de acción pues ahora sí que prácticamente quede escrito en piedra para que te sirva ahora sí que como brújula. No creo que el tema de ética y cumplimiento no es algo que podamos atacar, que se pueda atacar de un día para otro, sino requiere ahora sí que un plan de trabajo, ¿no? Entonces, y en ese plan de trabajo lo que estamos nosotros haciendo es incluir también a nuestra cadena de suministro, ¿no? Porque porque también pensando un poco en el futuro, el ahorcar a nuestra cadena de suministro con temas burocráticos y que de antemano sabemos que difícilmente nos van a cumplir, a la larga también puede implicar una afectación para nuestra propia empresa, ¿no? Porque ¿con qué te vas a suministrar? ¿No? Creo que existe una codependencia y por lo tanto una corresponsabilidad, ¿no? Para apoyar a la cadena de suministro. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, Fernando. Yo creo que de lo que hemos estado recogiendo ahorita, el tema de la planificación, ¿cierto? No ver solamente en el hoy, que definitivamente pues hay que prevenir, sino más bien de esta parte reactiva, sino más bien prevenir, viendo un poco hacia el futuro y todo lo que viene. Si veo, digamos, al hoy, digamos, ustedes mencionan también un tema importante a nivel de las listas restrictivas, ¿cierto? Digamos, como un primer filtro que acompaña tal vez este proceso de debida diligencia. Para segmentar, digamos, en esta parte de nuestro panel hoy, ¿cómo vemos esta parte, digamos, reactiva, usando las listas restrictivas, por ejemplo, las listas negras, como para poder apoyarse las empresas en temas de debida diligencia, como una estrategia del hoy? Y luego pasemos a hablar de la estrategia, como tú mencionabas, Fernando, de mediano y largo plazo, para sugerirle a nuestro público cómo apoyarse, ¿no? Y qué herramientas. Entonces, desarrollemos esta primera, Héctor. ¿Cómo vienen a ayudar o a interactuar las listas a las que a veces las empresas pueden tener acceso para apoyarse en el tema de la debida diligencia? ¿Es bueno, no es bueno? ¿Qué retos tiene esto asociado? Mira, claro, con mucho gusto. Ya lo comentaba Fernando. A ver, tenemos que ver la dimensión de las empresas, pero, por ejemplo, para el caso de México, hoy, lo que decíamos, ya existe normativa que debemos de analizar y de ver de manera e interpretar de manera armónica. ¿Por qué? Porque podemos estar metidos en riesgos legales fuertes. Pongamos el ejemplo de la industria automotriz, ¿no? Que es una industria fuerte en nuestro país, pero que además dentro de la cadena de suministro, dentro de lo que hablamos del concepto de cadena de suministro, tiene muchos componentes y participan de él o participan de esta industria muchísimas empresas. La empresa que se dedica a hacer los frenos, la empresa que se dedica a hacer las transmisiones automáticas, la empresa que hace toda la parte de las consolas, la empresa que se dedica a hacer los neumáticos. Es una cadena de suministro brutal la de la industria automotriz. ¿Están de acuerdo? En ese sentido, y además, no solo viene, importante, no es local. Hay muchos proveedores locales, pero también muchos proveedores internacionales. Y a veces hay algunas empresas a nivel local que no son tan grandes y que forman parte de esta cadena de suministro, ¿no? Sin embargo, algunos de sus insumos provienen del extranjero. ¿Por qué es importante tener presente a los programas de sanciones? Lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en Colombia, no sé, con la industria textil, en el Perú con la industria minera, y en algunas otras jurisdicciones sucede esto, ¿no? ¿Por qué son importantes los programas de sanciones? Muy sencillo, porque podríamos estar operando o teniendo una contraparte comercial con la cual no podemos tener ningún tipo de negociación o de negocio. Podríamos estar iniciando, continuando, o en el peor de los escenarios, tendríamos que estar concluyendo esta relación
de negocios. Y aquí quiero comentar dos cosas. Ustedes saben, todos sabemos que estamos metidos con el tema de Rusia muy fuerte, el tema de Rusia y Ucrania, y hay que recordar que en los programas de sanciones internacionales, y me refiero a los programas de sanciones internacionales, me refiero a los del GAFI, a los de la ONU, a los de la Unión Europea, y muchos también conocen a los de la OFAC, porque seguramente son proveedores de alguna empresa norteamericana o de alguna empresa europea, o estadounidense o europea. Pues vamos al caso de Rusia, ¿no? En donde, por ejemplo, bloquearon al Banco Central de Rusia a través de un programa de sanciones, ¿no? Y les impidieron que entraran a sus reservas de divisas en moneda, ¿no? En el extranjero. Imaginen esto, o sea, a ver, un programa de sanciones puede impactar de manera colateral a todos nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente si tenemos, estoy pensando en el caso de Fernando, algún proveedor de acero ruso, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya no lo vamos a poder operar. ¿Por qué? Porque si está metido en este programa de sanciones, pues seguramente no va a poder continuar siendo nuestro proveedor, ¿no? En el mismo caso de, por ejemplo, de los chips, ¿no? Del sector energético ruso, también hay prohibiciones. En el caso de productos siderúrgicos, ya lo comentamos, hay prohibición expresa. En el tema de los sectores de defensa y seguridad y también del sector de tecnología, también hay prohibición expresa. Y si por alguna mala tarde teníamos algún proveedor que nos proveía, que nos proporcionaba o nos enviaba chips o nos proporcionaba cierto tipo de productos, bueno, pues mala tarde. Si no tenemos un programa de sanciones, si no estamos acudiendo a las listas negras de estos programas de sanciones o a revisar estas listas, lo que va a suceder es que posiblemente vamos a tener un problema, ¿no? Y vamos a tener un problema desde que podemos ser sancionados hasta que pues nos bloqueen a nivel internacional, nos bloqueen también a nosotros nuestras cuentas, nuestros negocios, y nos empiecen a investigar por parte de algunas autoridades, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que lo veamos en el contexto. ¿Son relevantes los programas de sanciones? Sí, ya lo decíamos. ¿Para quién? Pues para quienes tienen proveedores a nivel internacional. Por ejemplo, para el caso de México, proveedores locales. Oye, una lista que no debes de perder de vista hoy son las del 69B del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Entiendo que en otras jurisdicciones también ya hay listas en materia fiscal que emiten las propias autoridades fiscales. Si tú, por ejemplo, no vas o no vamos a revisar estas listas negras, podemos estar realizando operaciones con personas que ni siquiera vamos a poder hacer deducciones fiscales si les estamos pagando. En el caso suave, en el caso complejo, nos podemos meter hasta en un problema de un ilícito o de un delito de carácter fiscal. Entonces, si ustedes me lo preguntan, hoy las listas de sanciones son fundamentales para todos los que tenemos proveedores locales o internacionales. Habrá que evaluar cuáles nos aplican, ¿no? Pero sí, de entrada vemos algunas jurisdicciones problemáticas, o algunos sectores que son considerados de alto riesgo, pues tendremos que aplicar estas listas de sanciones necesariamente, ¿vale? Muchísimas gracias, Héctor. Clarísimo el tema de las listas. Yo creo que una herramienta clave para cada quien dentro de su jurisdicción, buscar cuáles son las que están habilitadas para tomarlas como referencia. Y Fernando, nos hacen una pregunta que yo creo que tú nos puedes ayudar a contestarla, y es en relación de cómo, o sea, o si se recomienda llevar un código, por ejemplo, de ética exclusivamente para proveedores, y si hay uno específico para proveedores que son tercerizados o externos, o sea, por el tema, para poder compaginar con todo este tema de la debida diligencia. ¿Qué recomiendas o qué le recomiendas a esta persona que nos hace esa pregunta? Mira, no tengo una respuesta precisa y creo que no hay una respuesta para todos. En nuestro caso, al día de hoy, nosotros no lo tenemos. Sí, con asesores externos, algunos nos dicen que lo debemos de tener, otros nos dicen que estamos bien.
Creo que eso es lo importante, o sea, no dejarnos ir por una tendencia y que porque digan que tengamos que tener un código para proveedores, el tener un documento con tales características, ¿no? Creo que eso ahora sí que eso va dependiendo de la madurez de tu programa de ética y cumplimiento. Creo que también es fundamental el número de proveedores. Creo que ahorita el dato que comentaba Héctor, oye, si tus proveedores son meramente nacionales, pues bueno, a lo mejor no haría tanto sentido. Si ya empiezas a tener ahora sí que una presencia internacional importante, pues bueno, pudiese ser de utilidad. Creo que al final va a depender de las necesidades propias de la empresa. Algo fundamental es tener tener claro tu código de conducta, el tener ahora sí que puntos de contacto de tu código de conducta con tus proveedores, por ejemplo, el tema de referirlo en tus contratos, en tus órdenes de compra, tenerlo visible en tu página de internet, ahora sí que exteriorizarlo para que de cierta forma, pues bueno, tus proveedores sepan con qué reglas estás jugando tú, ¿no? Y compartirles una experiencia, porque a veces actuamos mucho ahora sí que a tendencias, por ejemplo, en nuestra política para la atención de proveedores, de inicio se nos hizo fácil poner como jurisdicciones prohibidas Venezuela y Rusia. Y se nos da el caso, por ejemplo, una de las empresas importantes de grupo se dedica a la producción de jugo principalmente y de frutas, y mercado relevante en ciertas ocasiones es Venezuela. Entonces, pues bueno, cuando se nos acerca ahora sí que el equipo operativo del negocio, oye, y nos dice, oye, ¿cómo que no podemos hacer negocio con Venezuela, ¿no? Entonces ahí empiezan las preguntas que tenemos que ser hábiles para contestar. La analogía pudiese ser, oye, ¿por qué tenemos que tener un código de conducta para proveedores? En este caso de nuestra política de antilavado con Venezuela, oye, empezamos a indagar y preguntamos con quién quieres hacer negocio y nos salen que el negocio era con Pepsi Venezuela. Entonces ahí, pues bueno, nos saltaron más preguntas. Oye, ¿cómo que Pepsi Venezuela, una empresa estadounidense, hace negocio en Venezuela y yo una empresa mexicana por ponerlo en la política porque alguien me lo recomendó? Estoy ahora sí teniendo un problema, le estoy causando un problema a mi operación, ¿no? Entonces, el que todo nos haga sentido, el que no sean iniciativas ahora sí que propias de un área, creo que algo importante es que las decisiones de ética y cumplimiento no son propias solamente de un área, sino que tienen que hacerle sentido al negocio, porque si no se pueden sentir como imposiciones y cuando las impones, pues ahora sí que los engranes van a tronar, ¿no? Entonces serían los puntos que yo cuidaría antes de tomar la decisión de si necesitamos o no un código de conducta para proveedores. Gracias. Gracias, Fernando. Me encanta porque yo creo que hemos aterrizado mucho en este tema de que tiene que ser relevante al negocio. O sea, sí hay tendencias fuertes, sí hay un marcado camino hacia donde tenemos que irnos las diferentes organizaciones, pero no es un copy-paste, sino que tiene que ser analizado, como bien decían ustedes desde el inicio, analizado desde la parte de los riesgos y de la industria donde está la empresa. Y aquí viene una pregunta que nos hace el público y antes de continuar con lo que teníamos, me gustaría tal vez, Héctor, que me ayudes a contestarla. Nos pregunta Sandra, ¿en qué consiste una debida diligencia ampliada? Acá lo mencionan mucho, pero puedan dar un ejemplo o saber con mayor claridad. O sea, primero que entre una debida diligencia y cuando se hace una debida diligencia ampliada, para tener las dos. Sí, claro, con mucho gusto. Miren, a ver, el proceso de debida diligencia, ya lo mencionábamos, tiene unos puntos básicos, ¿no? ¿Cuándo debes hacer una debida diligencia ampliada? Bueno, pues cuando ves que un proveedor o una contraparte comercial tiene un riesgo mayor que el que habitualmente tienen. Voy al caso concreto. Oye, justamente lo que comentaba Fernando, y me voy a su ejemplo. Oye, a ver, vamos a ir con un proveedor que es de Venezuela,
pero es el único en el mundo o es uno de los 5 proveedores que hay en el mundo para ofrecerte concentrado de kiwi, ¿no? Estoy pensando en algo así. Ok, no hay otro. ¿Tendrás que hacerle un proceso de debida diligencia ampliada? Por supuesto. ¿Por qué? Porque está en una jurisdicción de alto riesgo. Eso no quiere decir, y posiblemente el proveedor está operando correctamente. Es de las pocas empresas que opera correctamente en Venezuela, ¿no? Entonces, pero tienes un riesgo, que es esta jurisdicción o este país y hay restricciones para operar con este país, para recibir dólares, para que te paguen y todo. ¿En qué consiste la debida diligencia ampliada? Bueno, pues en precisamente ir y recoger los mayores elementos posibles de esta empresa para poder determinar si te conviene o no hacer negocios con ella. Número 1. 2, ¿qué riesgo implica hacer negocios con ella, con esa empresa? Y 3, adicional a eso, si tienes que ir a hacer alguna consulta, ¿no? Por ejemplo, oye, pues está la OFAC, que es la que emite, por ejemplo, las restricciones de los estadounidenses hacia Venezuela, ¿no? Bueno, pues voy a la oficina en donde me contestan las consultas de la OFAC y, oye, a ver, tengo esta empresa, tengo esto, tal, voy a operar. Precisamente es una empresa tuya, es una empresa norteamericana que se llama Pepsi Corporation, Venezuela. Quiero hacer operaciones con ella. ¿Puedo? Sí. A ver, te doy mi proceso de debida diligencia, te estoy diciendo de qué se trata, te estoy diciendo de dónde vienen los fondos. O sea, vamos, estoy probando que al final del tiempo es un proceso legal. No estamos hablando de temas de lavado de dinero, de ayuda al financiamiento al terrorismo, de actos de corrupción. Estamos hablando de una empresa que está legalmente constituida, que está operando correctamente, claro, en una jurisdicción que no nos gusta o que no les gusta a los norteamericanos, pero al final del tiempo está operando adecuadamente y no le está cerrando todos los canales. Entonces, al final del tiempo, en eso consiste una debida diligencia ampliada, en obtener mayores elementos para determinar el grado de riesgo de la entidad. Ojo, y lo comentó Bárbara muy bien, hoy un proceso de debida diligencia debe estar asociado a un modelo de riesgos. Si tú no tienes un modelo de riesgos de tu empresa, va a ser evidente que te suene que ir a operar con Venezuela o ir a operar con un proveedor de telas de Irán, pues suene de alto riesgo, ¿no? O suene que puede haber un conflicto, pero a ver, no es que nos suene, es que en nuestro modelo de riesgo, en nuestra matriz de riesgo, por básica que sea, debe de saltarnos que hay un riesgo mayor que el resto de nuestros proveedores, ¿no? En eso consiste la debida diligencia ampliada, en determinar si existe un grado de riesgo mayor o no para determinada contraparte comercial. Y evidentemente, si existe un mayor riesgo, no quiere decir que no vayas a operarlo, porque finalmente, como lo comentó Fernando, es saber, finalmente es un proveedor o es un cliente con el que vamos a operar. Nada más hay que gestionar adecuadamente el riesgo. ¿Cómo? Bueno, pues obteniendo estos mayores elementos a través de la debida diligencia ampliada. Ojo, que va asociada también a un modelo de monitoreo más intensificado. ¿Qué significa esto? Oye, pues ponerle más atención a las operaciones que realices con esta empresa. Nada más. Con el objeto de que detectes su riesgo, lo gestiones y lo mitigues. ¿Vale? En eso consiste la debida diligencia ampliada. Muchísimas gracias, Héctor. Súper bien explicado. Espero que todo esté bastante aclarado para nuestro público. Y el tiempo se ha pasado súper rápido y quisiera cerrar con un aporte bastante en concreto de cada uno de los dos. De cara al futuro, siendo más propositivos, ya hablamos del OE, ¿cierto? Esta parte reactiva, pero en esta parte que queremos ser preventiva, ¿cómo hacemos que esta parte de la debida diligencia en la cadena de suministro sea un detonante para elevar la competitividad? Un consejo que le podamos dejar a nuestra audiencia el día de hoy de cada uno. Adelante, Fernando. Solo tiene cerrado el micrófono.
Gracias. Bueno, creo que en el tema nos tiene que empezar a hacer sentido y empezar ahora sí que entender los trasfondos de estos temas, ¿no? Y algo que a mí me hace relevante tener ahora sí que en el radar es que recordar que las leyes de antilavado no son enfocadas a complicar el negocio, sino que son diseñadas para que se detecten temas de crimen organizado, de terrorismo, de maltrato de infantes. Entonces, el trasfondo es importante, ¿no? Entonces, cuando entendemos el fondo, nos empieza a hacer sentido y nos permite el empezar a hacer las preguntas correctas al interior de la organización. Por ejemplo, una pregunta básica cuando de algún screening pudiese salir un tema relevante. Preguntarle a tus directivos, al que trae el negocio, oye, ¿te gustaría que vean en mi caso, a Proesa involucrada haciendo negocios con alguien que dicen que está en una lista negra que me hace suponer que puede tener algún vínculo con terrorismo? Me parece que cuando empezamos a ser conscientes, sensibilizamos a la operación, esto empieza a agarrar sentido, ¿no? Porque si no buscamos el sentido de este tipo de lineamientos, de este tipo de procesos, lo que ocasiona es fricciones con la operación y que vean al área de cumplimiento como que ahora sí que no en pro del negocio, ¿no? Sino en pro de no hacer negocio. Entonces creo que es lo importante, ¿no? Saberlo vender al interior de la organización. Esa sería mi recomendación central. Gracias. Gracias, Fernando. Héctor, para cerrar. Claro, sí, para cerrar yo lo cerraría en 4 puntos y un poco englobando lo que comenta Fernando. Hoy las áreas de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, el responsable de cumplimiento, debe ser un business partner. Si no vemos a un oficial de cumplimiento como business partner, como un asesor estratégico de la organización que debe estar involucrado en todos los procesos solo para cuidar los intereses de la empresa, de los clientes y de los proveedores, estamos equivocados. Ese oficial de cumplimiento, en mi opinión, no está cumpliendo con su función principal, que es la de cuidar los intereses de los accionistas, de los inversionistas, por supuesto, cuidar a los clientes y a los proveedores. En ese sentido, creo que vale la pena cambiar el chip, ¿no? El oficial de cumplimiento no es un stopper, es un aliado estratégico, ¿no? Yo pondría esto. Segundo, nuestro programa de cumplimiento debe ser ad hoc, debe ser dinámico. Si nosotros copiamos el programa de cumplimiento de Nestlé, pues no nos va a servir. Si copiamos el programa de cumplimiento tal, no nos va a servir. Tendremos que hacer programas de cumplimiento adecuados al tamaño, a la dimensión y al sector en el que estamos metidos, ¿no? De lo contrario, como lo que comentaba Fernando, pues nos van a ver un programa de cumplimiento etéreo, ¿no? A ver, tiene que ser un programa de cumplimiento dinámico, movible, que vaya evolucionando y además tiene que ser adecuado, debe ser un traje a la medida. De lo contrario, perdón que lo diga, y lo he visto en muchos casos, los consultores vendemos, ya hicimos el programa de cumplimiento del patito SA y se la queremos poner al gansito SA, al perrito SA, al gatito SA. No funciona así. Tenemos que hacer programas de cumplimiento que sean adecuados a cada organización, ¿no? Tercero, y lo comentaba Fernando, la tolerancia al riesgo. Partan de este supuesto. Hoy, los modelos de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento, y los consultores debemos de tener metido en la cabeza la tolerancia al riesgo, ¿no? No quiere decir que todo nuestro riesgo sea cero, no. Vamos a hacer negocios de alto riesgo, porque finalmente, a mayor riesgo, mayor negocio. ¿Están de acuerdo? Simplemente hay que saberlo gestionar y hay que saberlo empaquetar para que sea un riesgo y no se convierta en un cáncer, ¿no? Al final del tiempo, el riesgo, como lo comento, debe ser gestionado. No hay riesgo cero, pero tampoco podemos ir al 100% del riesgo. Entonces, debemos de crear matrices de riesgo, modelitos de riesgo. Por pequeños que seamos, tenemos riesgos y podemos hacer estos modelitos de gestión de riesgo. Ya hay muchas metodologías. Y finalmente, yo les diría que vean al due diligence como una herramienta, ¿no?
una herramienta para justamente gestionar el riesgo. No es lo mismo tu proveedor común de servicios de limpieza a tu proveedor de lo que comentábamos de acero, que vas a comprar a nivel internacional. Son due diligence totalmente distintos. En el primero le pides un checklist de 5 documentos para darlo de alta en tu base de datos, y al otro pues sí le vas a hacer pasar una radiografía, tomografía y todo lo que le tengas que hacer antes de iniciar la relación de negocios o continuar la relación de negocios. Entonces, creo que estos serían los cuatro consejos que yo les daría. Oficial de cumplimiento Business Partner, programa de cumplimiento dinámico y ad hoc. Tercero, modelo de gestión de riesgos. Y finalmente, el due diligence como una herramienta de gestión de riesgos. Pues qué buen cierre, Héctor. La verdad que me parece que hemos nutrido mucho en conocimientos el día de hoy por las cosas que los tres nos han compartido. Como parte de las buenas prácticas dentro de Éticos, siempre también para evaluar y seguir mejorando, compartimos con nuestros invitados y con nuestro público una encuesta de evaluación en donde medimos un poco cómo seguir nutriendo estos temas de cara pues a que sigamos creando esta comunidad de conocimiento compartido basada en las experiencias de todos. Así que tiene que estar apareciendo en este momento en sus pantallas la encuesta. Les agradezco a todos que nos la puedan por favor contestar. Y por otro lado, pues invitarlos, ustedes mencionaban hoy el tema del riesgo, mañana a las 7:30 hora nuevamente de México y de Guatemala, estaremos atendiendo con otro panel muy especial el tema de los riesgos, que ustedes bien lo decían, porque vemos que es súper importante que todos podamos conocer realmente cómo gestionarlos, como tú bien decías, cómo identificar esos riesgos, que los riesgos no solamente de una industria son los mismos que nosotros tenemos. Así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, y a Bárbara, que ya se tuvo que retirar un poco antes. Muchísimas gracias por haberse sumado a Masterminds Week con este tema de cumplimiento y cadena de abastecimiento. A todos los asistentes que tenemos desde Argentina hasta México, muchísimas gracias por haberse sumado el día de hoy. Para los que madrugaron por sus horas en cada país, muchísimas gracias por el esfuerzo. Los invitamos a que sigan conectados toda esta semana hasta el viernes tratando el tema de la cadena de suministro. Gracias y tengan un muy feliz miércoles. Muchas gracias, excelente día. Gracias. A ustedes, Muchas muchísimas gracias por la invitación, muy buen día. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.